Hola, esta vez no pudo ser en vivo, pero grabo la sesión para que no te pierdas este pequeño tutorial. Vamos a pasar esto que está aquí en pantalla, que es un diseño que Brenda hizo para el blog de Fixter, que ahora mismo estamos en renovación, todavía estamos cambiando cosas. Y el blog estamos pensando hacerle este pequeño grid y darle esta forma. Entonces voy a ignorar ahorita el buscador y los logos, voy a hacer esto en CodePen nada más para poderte dar algunos insights de lo que yo a veces me encuentro cuando estoy pasando un diseño de Figma a CSS y las decisiones al vuelo rápidas que a veces tienes que tomar para poder acercarte al diseño propuesto. Es un mito que alguien te dé un Figma con los CSS o con los estilos predefinidos y que fácilmente puedas pasarlo a CSS. O sea, sí hay una gran guía, hay mucha referencia, pero la verdad es que hay que tomar varias decisiones como frontend y tienes que tener la experiencia suficiente como para subsanar estos pequeños huecos que te deja el diseño de Figma. Entonces, siempre va a ser una referencia, pero siempre hay espacio para modificar o para corregir, ya lo vas a ver. Entonces, vamos a hacer este pequeño diseño rápidamente, ¿no? Entonces ahorita volvemos a él, lo vamos a tener aquí a la mano. Vamos a maquetar rapidito, vamos a poner un container. Dentro de este container vamos a ponerle que sea un section. Ajá. Ahora dentro de este section vamos a poner el título, que va a ser un H2. Así. Y que dice blog. Y luego un subtítulo, ¿sí? Que va a ser una P, que dice actualizaciones, hack, entrevistas y más. Actualizaciones, hacks, entrevistas y más. Ahí estamos. Después de eso vamos a ignorar el buscador y vamos a comenzar con el grid, que va a ser un div que tiene la clase grid, y vamos a poner dentro más o menos lo que sería una imagen, una etiquetita aquí del lenguaje del que se trata el blog, el post, y el título del post. Entonces esto sería algo así como una imagen, ahorita la ponemos alguna, un span, que diría JavaScript, no importa que sea en minúsculas, lo vamos a transformar con CSS, y una P, ¿vale? Esta P va a decir 5 razones para preferir componentes de tipo función. 5 razones para preferir componentes de tipo función. Ahí está. Y esto lo vamos a repetir. Entonces necesitamos que tenga un padre, ¿no? Que esté dentro de otro div, que tenga la clase card de esta forma. Y aquí vamos a poner nuestros elementos. La imagen, el span y la P, ¿no? Vamos a repetir esta card, entonces. Vamos a ponerle antes una imagen, ¿sí? Vamos a usar alguna de las que ya tenemos aquí en el blog. Ahí está. Vamos de una vez a modificar la imagen para que no sea gigante. Vamos a decir que todas las imágenes que estén dentro de la etiqueta de la clase card van a tener un width del 100%. Así no va a buscar su tamaño real, solamente va a ocupar el disponible. Y ahora sí vamos a repetir esto, ¿sí? Según Figma, son 3 filas de 6, 7 elementos, 8. Entonces vamos a repetir esto 7 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto simplemente para poder dibujar, para poder hacer el grid completo. Ahí están las imágenes, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ya que tenemos todo maquetado, esto es todo lo que necesitamos. Vamos a empezar con el texto para darle un gradiente o un texto con gradiente.
y ponerlo en el lugar adecuado, ¿no? Entonces vamos a tomar el container, que es el padre de todo. Vamos a recordar más o menos el maquetado antes de empezar. Tenemos un section con la clase container, que es el padre de todos los elementos. Esto me va a ayudar mucho para centrarlos. Tengo el título en un H2, tengo el subtítulo en una P y a partir de ahí tengo un div que es un grid. Este va a ser nuestra tabla. Y luego cada tarjeta dentro de la tabla. No hay nada más dentro de esta tabla, que esta grilla, más que puras divs cards, que a su vez tienen imagen, span y P. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a empezar con el section, que sería container. Y dentro del container vamos a darle un display flex y flex direction column, porque queremos que se vayan hacia abajo los elementos. Lo único que necesitamos, para lo que necesitamos el flex realmente es para centrar. Entonces, vamos a centrar con align items, center. Ajá, y ahí está el título y el subtítulo centrados. Vamos entonces uno por uno directamente. Queremos tomar al container, el H2 que se encuentra dentro de él. Y este H2 va a tener un font size de 4 view por width para que ocupe mucho espacio, tal vez 6 view por width. Algo así más o menos. Queremos quitarle los márgenes totalmente. Vamos a decidirlos más adelante. Vamos a cambiarle el font family, pero el font family queremos cambiárselo a todo. Entonces vamos a ponerle font family sans serif. Ahí está. Algo así. Muy bien. Y bueno, vamos de una vez a tocar el tamaño del subtítulo, que entonces sería un container que tiene un hijo directo P, porque hay más P's dentro, entonces no queremos afectarlas a todas, solamente a su hijo directo. Entonces lo hacemos con el selector mayor que. Y esta P le queremos dar un font size también de tal vez 44 píxeles. Vamos a ver qué tan grande, es muy grande. 32 píxeles. Es bueno tener un par de tamaños, no probar píxel por píxel. Entonces esta es mi primera recomendación. Es como tener un grupo, ¿no? Por ejemplo, yo voy brincando de 12, 16, luego 24, luego 32. O sea, voy aumentando con una suma significativa para no probar píxel por píxel. Ahora, yo debería venir aquí a Figma, tocar el texto, darle en inspeccionar o en inspect, y entonces aquí tengo yo el CSS que podría yo utilizar. Esto siempre va a ser una referencia, una recomendación. Si puedes respetarlo al 100% y se ve igual en HTML, maravilloso. Pero hay veces que sí tienes que ajustar. Esto lo tendrías que rebotar con el equipo de diseño con el que estés trabajando. No es como que tú tomes la decisión y ya. Si se tiene que respetar píxel a píxel, adelante, hay que hacerlo. Pero muchas veces, si tienes una recomendación, una sugerencia válida, el diseñador lo va a escuchar, ¿no? Entonces, aquí vemos que el font size es de 80 píxeles, ¿no? Y en el caso del subtítulo es 40 píxeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hizo gigantesco aquí en el CodePen el 40 y tantos píxeles. Si yo le pongo 40 píxeles, ese sería el tamaño sugerido por Figma. Entonces, de nuevo, repito, si tu Figma si el diseño de Figma es rígido, es lo que se tiene que hacer, hazlo. Pero si ya que lo estás trabajando aquí y hay libertad de tu parte, por ejemplo, si compraste el diseño para tú codearlo, que eso es muy común, que les recomiendo que lo hagan si están aprendiendo HTML y CSS, comprar el diseño a un profesional te va a ayudar a hacer páginas mucho más bonitas, mucho más vistosas. Tú mismo, ¿no? Tú los vas a codear, pero realmente si a ti se te da más lo del código y menos lo del diseño, está bien que lo outsources, está bien que alguien más te ayude con el diseño, y si lo disfrutas, bueno. Y ya cuando lo implementas, al final es tuyo, entonces sí puedes tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con 32 por el momento. Y vamos a seguir con el color del texto, que es lo que más nos puede interesar. Entonces,
Para el color del texto hay un par de trucos. Lo primero es que el color del texto es un background. Entonces vamos a ponerle un background image. ¿Por qué image? Porque lo que tenemos que poner es, el valor es un linear gradient, que es la forma más simple en la que podemos colocarle un gradiente a algo en CSS, linear gradient. Entonces, al ser un linear gradient, eso tiene que ir en el background image. También es válido que lo vaya en el background, pero no es una buena práctica. Es mejor ser específicos y decir que esto es una imagen. Y sí es una imagen, ¿no? Así es como lo trabaja CSS, los gradientes. Entonces, si yo me voy acá y le doy clic al texto, puedo ver el linear gradient aquí. Ajá. Y lo puedo copiar con facilidad. Me lo puedo llevar, entonces, y pegarlo acá. Entonces, ahora mi texto, mi título, tiene un background gradient. Y eso está bien, es lo que queríamos. Ahora empezamos con la magia, y la magia es WebKit. Hay un par de atributos de WebKit que nos van a permitir convertir este fondo en el relleno del texto. Entonces, el primer atributo WebKit sería WebKit background clip. No lo recuerdo bien. WebKit Background Clip te va a permitir decir a qué se le aplique el background. Y en este caso queremos que se le aplique al texto. El background desaparece, ¿sí? Puedes verlo. Pero no está desapareciendo realmente. Se le está colocando adentro del texto. Es decir, el background solamente aplica al relleno del texto. El problema es que el texto tiene un color y es negro. Entonces lo que hay que hacer es quitarle el color al texto. Y eso también lo tenemos que hacer con una herramienta de WebKit, que sería WebKit Text Fill Color. Transparente. Transparent. Ok, y ahí está. Al momento de hacer el color del texto transparente, el color del fondo del texto aparece. Y entonces tenemos texto con gradiente. Esto solamente va a funcionar en navegadores que usen el motor WebKit, aunque probándolo en Safari, probándolo en Firefox, también funciona, porque los navegadores ya son tan interesantes, tan inteligentes, que si tú especificas esto, ellos o buscan la manera de reproducirlo con su propio motor o aplican el motor WebKit para esto, ¿no? Entonces la verdad es que ya es muy avanzado, cada vez son más compatibles entre ellos y bueno, no, a pesar de que diga WebKit y de que tenga que funcionar sobre un WebKit, los navegadores más populares soportan esto, entonces lo puedes usar con confianza. Entonces ahí está el título, ¿sí? Ahora vamos con el grid, vamos a hacer que nuestras imágenes respeten un grid y nuestras tarjetas. Entonces, para eso me voy a ir antes de card y voy a crear la clase grid, ¿sí? Y lo primero que le voy a dar es un display grid. Ahí está. Ahora el display grid no hace nada hasta que nosotros definamos las columnas y las filas. Si nos vamos a Figma de nuevo, vamos a ver que tenemos 3 columnas y 3 filas. La segunda fila tiene esto que ocupa más de una columna, esta tarjeta. Pero eso lo arreglamos al final. Ahorita podemos ver a simple vista que tenemos 3 columnas en esta tabla contra 3 filas. Entonces un 3 por 3. Vamos entonces a poner aquí el grid template columns. Y lo que vamos a hacer es decir que ocupe 3 columnas. ¿Qué se le da aquí? Se le da qué tamaño tiene cada columna. Hay una forma o una unidad de medida que está hecha específicamente para Grid y que te ayuda mucho a que Grid tome o haga los cálculos por ti. Por ejemplo, si yo quisiera que las 3 columnas se repartieran el espacio disponible, pues podría usar porcentajes, ¿no? 30%, 33.3%, 33.3%. Y esto no es muy útil. Entonces, puedes decir que use una fracción, ¿no? Entonces yo puedo decir que la columna use una fracción, la otra columna otra fracción y la tercera columna otra fracción. Y con esto bastaría para que Grid rapidísimo entienda que quieres 3 columnas y empieza a repartir los elementos hijos
dentro de estas 3 columnas. Entonces fíjate, con esa línea de CSS yo ya tengo un layout incluso aceptable, ¿no? Estas 2 líneas de grid te pueden servir mucho para crear estos layouts rápido. Entonces, más o menos, ¿no? Podemos decirle de una vez las filas para que sea exactamente grid, template, rows ahí, y vamos a darle lo mismo, una fracción, una fracción, una fracción. Entonces no hay mucho cambio porque los elementos que había son los mismos, ¿no? Si hubiera muchos elementos, buscaría meter más elementos en las filas. Entonces, ahorita vemos qué más podemos hacer aquí para que esto sea más dinámico. Pero mientras tanto, vamos a separarlos. Vamos a darles un gap. Pero antes de separarlos, quiero que veas que la segunda columna, ¿sí?, es más ancha que la primera y que la última. Entonces, esto también se lo puedo decir a grid aquí. Entonces, a grid le voy a dar que la segunda columna es 1.3 fracción. Y mira, ahí está. Ya es más grande, ¿sí?, toda la segunda columna en cualquier fila. Eso está bien. Esto es para mostrarte que, por ejemplo, cuando se trata de un grid, no vale la pena venir y decir cuánto mide 440 píxeles en Figma y tú vayas y pongas los 440 píxeles exactamente. Estarías hardcodeando cuando en HTML vas a utilizar una herramienta que va a dividir el espacio proporcionalmente y el ancho va a variar. Esto es muy común. El diseño de Figma no deja de ser otra vez una referencia y a nosotros nos toca tomar a veces esta decisión, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que el grid tenga un ancho máximo para que no se haga gigantesco. Mira, podemos hacer esto gigantesco. Entonces no queremos eso. Vamos a darle un ancho máximo, que es, yo ya sé que es lo que Brenda ocupó aquí, que es lo que regularmente ella decide como el ancho máximo, que son max width de 1024 píxeles. De esa forma nuestro grid no va a ser más grande que 1024. Mira, ahí está. Puede ser más pequeño, pero no es más grande. Muy bien. Entonces así se ve. Y como ya está centrado, no hay problema. Se va a mantener en el centro gracias a Flex. Y eso es realmente el tamaño máximo. Vamos a darle un gap. El gap en un grid se le da primero el espacio entre las filas y luego el espacio entre las columnas. Por ejemplo, entre arriba y abajo, yo quiero que tengan 34 píxeles. Entonces las filas ya se separan un mínimo de 34 píxeles entre cada fila. Y entre cada columna quiero que se separen 16 píxeles. Entonces en el padre nada más, en una clase, yo estoy controlando todo el grid y esto me agrada mucho, ¿no? Porque tengo control total sobre cómo se va a mostrar, incluso en cualquier tamaño. O sea, el grid va a estar respetando esto. Ahorita le ponemos ahí un media query para mejorarlo. Pero mira, ya tiene un máximo, entonces cuando llega al máximo no hay de qué preocuparnos. Nuestro sitio se va a ver en esa tabla todo el tiempo. Entonces esto es una de las grandes ventajas de Grid y es que te da una seguridad en cómo se renderizan estos elementos. Bueno, como es más ancho la segunda tarjeta, ¿sí?, la de la segunda columna, yo voy a hacer que mis imágenes tengan un alto mínimo para que pues se vean todas igual, ¿no? Entonces voy a ver más o menos qué tamaño está tomando 200. Entonces vamos a decirle a la tarjeta, por acá, a la imagen yo creo, que tenga un alto mínimo de 200 píxeles. A ver qué hace. Ahí está, mira. Ajá. Obviamente se ha deformado y ahí es donde te quiero enseñar otra herramienta bien cool para evitar la deformación de las imágenes. Pero mira, ahí ya estamos respetando el tamaño mínimo de altura. Vamos a intentar definirla, la altura, para que todas sean la misma. Ahí está, en lugar de un mínimo. Muy bien. Y para que no se deforme la imagen, vamos a convertir esto en un object fit y vamos a decirle que cubra. Entonces, fíjate cómo la imagen ahora ya no se deforma, sino que se hace suficientemente grande para cubrir el espacio. Esto hace también que parte de la imagen se deje de ver, lo cual es esperable, no pasa nada. Solamente hay que corregir la posición para que la lectura, que es lo más importante, no quede coartada.
Entonces la forma de hacerlo es con el Object Position y le decimos que la posición principal sea left y eso hace que el left sea visible y lo demás lo que quepa. Ajá. Y fíjate qué bien se está viendo ahora ya, ¿no? Tenemos las tres filas. La columna del medio es más ancha, lo cual es muy difícil de hacer si no te metes directamente con los hijos en Flexbox, por ejemplo. Y en Grid todo lo estamos haciendo desde el padre, que eso es algo que para mí es muy importante porque puedo meter N cantidad de hijos con cualquier formato, cualquier tipo de tarjeta y va a estar comportándose como debe ser, ¿no? Entonces lo que estamos manipulando aquí un poquito es la imagen. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer lo de los textos y después hacemos que esta tarjeta de la segunda fila sea suficientemente ancha. Entonces vamos a hacer los textos, que sería card span. Este sería un text transform. Text transform, porque queremos hacerlo mayúsculas, uppercase. Y entonces JavaScript ahora es mayúsculas. Ahora el color. El color vamos a usar un light gray, que si vamos a Figma podemos fácilmente ver cuál es el color que se está usando. Aquí está, lo copiamos. Entonces lo ponemos aquí y tenemos exactamente el color. Ahí está. Y por último el tamaño de texto, que si lo vemos acá el font size es 12 píxeles. Entonces font size 12 píxeles. Muy bien, entonces JavaScript ya se ve bien ahí. Vamos a ver qué tan separado está del título. No está tan separado. Entonces eso está pasando porque la P que está dentro de card, ¿no? Que tiene el título, recordémoslo un momentito, esta P de aquí, tiene un margen predefinido por el navegador, entonces vamos a quitárselo, margen 0, entonces ahí ya está pegadito. Vamos a ver en Figma qué tan separados están, que podríamos hacerlo así, mira, son 4 píxeles, ese 4 rojito, entonces vamos a darle un margin bottom, para ser específicos, margin top, de 4 píxeles. Ahí está. Este margin se lo puedes dar también al span o a la P. Hay una amplia discusión sobre los márgenes. Yo tengo una regla, ¿no? Si estoy usando Flex, si estoy usando Grid, los hijos no tienen márgenes. No tienen márgenes. Todo lo controla el padre con el gap, es mucho más cómodo. Pero si estoy utilizando bloques, ¿sí? Si son display block, como en este caso de la tarjeta que no le hemos dicho para nada que sea flex la tarjeta, ¿no? Están cayendo naturalmente con cascada los bloques. Aquí sí uso margen. Prefiero usar el margen entre bloque y bloque y nos quitamos del flex y es mucho más simple, mucho más rápido. Y tampoco es tan difícil de mantener, ¿no? Al final las P's normalmente tienen margen y lo único que estoy haciendo es modificarlo un poco. Entonces, ahí está, más o menos, ¿no? El JavaScript. El título está bien, yo creo que tiene 16 píxeles, que es el default. Tal vez al span podamos hacerle un letter spacing de -1 píxel, nomás para que se junte un poquito más el texto. Ahí está. Y muy bien, ¿no? Ahí está. Vamos a darle al grid un espaciado hacia arriba, lo mismo que yo decía. Podemos hacer que el subtítulo tenga un margin bottom, no sé, de 60 píxeles, algo así. Y ahí está, mira, nuestro blog, nuestro subtítulo, nuestro grid, las tarjetas se ven bien. Estoy pasando por alto que las tarjetas tienen este pequeño redondeado. Entonces vamos a redondearla a la imagen también. Un border radius. Aquí sí cambia un montón el border radius. Mira, fíjate, si yo le doy a la imagen, tiene un border radius de 16 píxeles. Si yo le doy 16 píxeles aquí, esto se hace más grande de lo que se ve en Figma, siendo estrictos, ¿no? Sí se ve más ancho. Entonces aquí es donde puedes empezar a proponer. Por ejemplo, yo propongo casi siempre el 9 píxeles o el 12 píxeles, ¿no? Ya más se me hace un poquito abusivo. Entonces vamos a quedarnos con el 9 píxeles, que se parece más. Entonces ahí está, la imagen ya está también con borders
redondeados. Ahora sí podemos atacar la tarjeta que tiene el doble, ¿sí? Dos columnas, ocupa dos columnas, que sería esta, la cuarta tarjeta. Entonces, para eso hay un par de estrategias. La que yo prefiero es que, repito, como estos elementos pueden ser muchos, no es bueno ir y ponerles una clase específica para hacerlo más grande. Prefiero contarlos, a lo mejor saber qué número de tarjeta es. Aquí podemos con claridad ver que es la tarjeta 4. También podríamos decir que cada 4 tarjetas, ¿no? Cuando si tuviéramos muchas. Pero yo creo que el diseño de Brenda es tener estas posts en la primera página y un botón que diga cargar más o algunas otras secciones. Esto todavía está en desarrollo. Entonces simplemente me voy a ocupar de la cuarta. ¿Cómo le hago? Bueno, yo puedo agarrar a la clase card y decirle que quiero el child número 4. Ahí está. Entonces el número 4, yo quiero, aquí está el truco, grid, column, span 2. ¡Pum! Con eso yo hago que la tarjeta, esa tarjeta número 4 se expanda 2 columnas. Ajá, entonces ocupa 2 columnas ese hijo. Entonces si te fijas aquí la imagen no nos está ayudando mucho. Lo que podemos hacer, eso va a depender de las imágenes, pero podría yo decir que la imagen sea 240. Solamente para que alcance a entrar el texto. Ni siquiera me interesa mucho que entre lo demás, solamente el título. Entonces, algo así. Incluso tampoco me molesta que se corte un poco esto porque, repito, cada imagen de los posts es diferente. Entonces está bien si se corta, no pasa nada para nuestro diseño en esta ocasión. Podría argumentar incluso que te genera curiosidad. Las cosas incompletas generan un poco de curiosidad. Entonces está bien, no me molesta, se ve bien. Con otra imagen se va a ver diferente. Y ya cuando lo probemos en producción, también me dejo a veces esperar hasta verlo con data real y tomar mejores decisiones, ¿no? Ahorita mismo tomar esta decisión con una sola imagen que se repita, no pasa nada. Entonces fíjate, lo logramos con grid. Hicimos las 3 filas, las 3 columnas. La segunda columna es más ancha que las demás. Y la cuarta imagen es más grande que todas. Y si te fijas, lo hicimos fácilmente, ¿no? Con estas pequeñas atributos en grid. Y en el cuarto hijo simplemente decir que ocupe 2 columnas. Y tienes un grid que a simple vista se ve atractivo, que no se ve sencillo de crear y sin embargo lo es. Entonces, ahí está. ¿Qué nos faltaría? ¿A qué más podríamos atacar? Cuando se hace pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí el título siempre se va a hacer grande dependiendo de tu pantalla. Eso me gusta a mí porque si tienes un pantallón, la letra no se queda corta, no se queda pequeña. Sigue ocupando el espacio disponible según o de acuerdo al tamaño de tu pantalla. Por eso me gusta usar los view por widths. Entonces cuando llegas aquí a tablet o a mobile, por ejemplo aquí diríamos que es mobile, pasan un par de cosas. Pasa que el subtítulo no está centrado, el título se hace muy pequeño y el grid se comprime muchísimo. Entonces vamos a ponernos en este tamaño y vamos a arreglarlo. Ojo, esto no es mobile first. Si fuera mobile first, yo hubiera empezado por este tamaño y todo lo que ves en mi CSS hubiera sido hecho solo para mobile. Yo no empecé así, empecé con un approach de escritorio que es muy común. Yo te recomiendo que empieces con mobile first, pero bueno, a veces es común empezar por el escritorio y luego arreglarlo para mobile. Es mejor la otra forma. Pero es igual de válido. Entonces vamos a crear un media query. Media. Y como no es mobile first, no vamos a usar min, sino max width. Es decir, lo que sea que estemos a punto de escribir aquí, vamos a ponerlo hasta máximo 768. Lo que sea que yo escriba aquí dentro solo va a afectar al tamaño 0 hasta 768. O sea, para mobile y tablet, ¿no? Tablet pequeñas, porque las tablets hoy en día no creas que todas son de 768. O sea, 768 ya es mobile casi, porque las tablets hoy en día son gigantescas hasta 4K, ¿no? Entonces,
Vamos a ponerle aquí lo primero que queremos modificar, que sería nuestro título. Para eso nos robamos tal cual el selector que hemos estado usando para el título. Y le vamos a dar un font size, ¿sí? De 8 view por width. Ahí está, 12 view por width. Ok, ahí. Entonces esto se va a ajustar ahí según el tamaño del teléfono también. Vamos a hacer más pequeño el subtítulo. Entonces vamos a copiar el selector. Y le vamos a decir font size. A este sí lo vamos a bajar a 24 píxeles tal vez. Ajá. Y le vamos a dar un text align center. Para que se centre. Perfecto. Entonces ya está arreglado en mobile un poco. Lo siguiente sería arreglar el grid, que ya no nos sirve, la imagen ya no se ve, los títulos están comprimidos, es demasiado 3 columnas y eso es exactamente lo que hay que modificar. Entonces lo que vamos a modificar es irnos aquí al grid, ¿sí? Entonces copiamos el selector, lo ponemos aquí y entonces hay que modificar el grid template columns y lo vamos a hacer solo de 2 columnas iguales. Ahí está, mira. Que ya funcionaría en mobile una. Pero bueno, vamos a dejarle 2. 2 todavía. Y vamos a hacer que el cuarto elemento, este de acá, ¿sí? Ya no sea el cuarto elemento. El cuarto elemento ya no queremos que ocupe 2. Vamos a decirle que ocupe 1 normalmente. Y vamos a agregar otro selector que seleccione el tercero, porque caben 2 y luego el tercero, y el tercero sí se va a expandir a 2. Entonces de esta forma vean qué simple, el grid mobile nos muestra 2 pequeños, 1 grande y luego los demás en pequeño. Incluso podríamos decir aquí que los odd, ¿no? Que los impares, pero se nos descontrolaría un poquito aquí. Ajá. También podría decir que los pares, ¿no? Even. Y sería más o menos lo mismo. Entonces, vamos a quedarnos con el 3 por ahora. Tú puedes jugar ahí mucho. Yo me confieso, no muy bueno con el grid. Voy a invertir más tiempo, justamente porque estamos haciendo diseños cada vez un poco más ambiciosos con el orden de los grupos. Entonces, voy a estar explorando mucho grid. Voy a estar compartiendo lo que voy aprendiendo. Pero tú puedes jugar ahí con grid y ver más o menos qué podrías aportar. Pero mira, en mobile ya se ve más o menos bien. Esto llega hasta 768, lo que significa que nuestras tarjetitas van a estar creciendo. Ve lo que hace el Object Fit, eso que ves que hace la imagen de cubrir, de crecer para cubrir, es lo que hace el Object Fit y es muy cómodo cuando no quieres que la imagen te trolee. Entonces mira, aquí llegamos a más de tablet. Aquí el título se ajusta, el subtítulo se ajusta y el grid se ajusta. Y entonces llega hasta 1024, no crece más y entonces lo único que crece es el título si tienes un pantallón. Entonces tenemos un pequeño grid. Aquí podrías modificarlo para que si es muy chiquito se muestre al final una sola columna. Tú podrías hacerlo. Pero bueno, ahí está más o menos. Se ve como lo que Brenda quiere acá. Ya nada más faltaría poner esto para el proyecto real. A lo mejor el fondo de pantalla, que el fondo del container, que es también una imagen. Pero quería mostrarte esto. Quería compartirte este par de herramientas. Estas herramientas para hacer un texto con gradiente y grid. Grid de una forma muy muy simple y ya de paso un pequeño media query que nos ayuda a mantener todo visible y disfrutable aunque nuestro tamaño sea muy reducido, ¿no? Entonces ahí está. Te dejo el código de este CodePen en la descripción del video y no me queda más que agradecer tu paciencia que no pude transmitir en vivo y ojalá esto te sea útil. Muchas gracias, yo soy Héctor Bliss, nos vemos en el siguiente.